Ya, chiquillos, la ley 6.744 o la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿ya? Vamos a entender algo con esto. Esta ley, aparte de ser como la ley base o el elemento más básico a la hora de hacer prevención de riesgo, también establece distintos elementos, distintas figuras. Una de las figuras que establece claramente es la mutualidad, ¿ya? Que en este caso sabemos que tenemos tres mutualidades privadas y una pública, ¿ya? Mutual de seguridad, ISL, no IST en este caso, y la H, ¿ya? Y una pública que es ISL, ¿ya? Las mutualidades en sí, lo importante de ellas es que pueden empezar a ejecutar o hacer trabajos para dar cumplimiento a esta ley, ¿ya? Ahora, la ley en sí por sí sola no sirve muchas veces. Tiene que tener ciertos mecanismos, ciertos elementos que hacen o permiten que ésta pueda trabajar, ¿ya? Y de ahí que esta ley tiene un decreto supremo, que es el famoso decreto supremo 40, que eso es algo que vamos a empezar ya a ver en la segunda unidad, ¿ya? Ahora, la ley en sí hay que entender que ya tiene una buena cantidad de años, tiene más de 50 años, y esta ley ha sufrido distintos cambios. Esta ley fue buena en su momento, ¿ya? Las leyes hay que entenderlas muchas veces de una perspectiva de que van a ser buenas para el momento en que ésta se hizo, en que se generó. Sin embargo, la realidad de Chile y del mundo hace 40 o 50 años atrás no es la misma que tenemos ahora. Por lo tanto, a medida que ha pasado el tiempo, esta ley ha tenido y ha sufrido cambios. Y uno de los cambios importantes es en el concepto de accidente, que en la práctica sigue siendo el mismo que tuvo en un principio. Pero lo que ya empezó a tener un cambio o mostrar algo un poco distinto en la práctica es el concepto de accidente, que ya lo hizo más operativo. Claro, porque uno decía, es toda lesión que sufre el trabajador a causa con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Perfecto. Pero en cierto aspecto no es tan así. O sea, eso es lo que está. Pero accidentes no tenemos uno solo. Hay varios tipos de accidentes. En realidad son varios. Y también vamos a tener un tema de que el origen de los accidentes también es múltiple. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver o establecer contextos, ¿ya? Del concepto de accidente. Y este contexto del concepto de accidente es importante entenderlo así porque cuando uno quiere hacer una investigación de accidente, ¿ya? Que en el fondo determinan las causas, y estas causas van a corresponder tanto a actos como condiciones, ¿ya? Tenemos que tener claro primero que todo el tipo de accidente a investigar. Ahora, cuando tenemos un accidente fatal o un accidente grave, que en la práctica pueden ser dos, incluso un tercero, y acá tenemos 7 tipos por la definición operacional, ¿ya? La ley nos obliga a utilizar o emplear una metodología distinta, ¿ya? Que es la famosa metodología que es árbol de fallas, ¿ya? Que hay una norma española incluso que la explica bien en detalle, ¿ya? Es una metodología bien sencilla. Ahora, ¿todo accidente se debe investigar? Sí. Si el accidente no es fatal o no es grave, no vamos a utilizar árbol de falla, vamos a utilizar otra metodología, ¿ya? Y mira que me gusta mucho el diagrama causa-efecto, o Espina y Chicagua. Para efectos de carrera, vamos a tener que ver las dos, ¿ya? Que una es más simple que la otra y otra es más compleja que la otra. Ambas buscan lo mismo, establecer cuáles son las causas, y las causas son tanto actos como condiciones. Sin embargo, vamos a tener diferencias en la metodología de cómo se hace la investigación, ¿ya? Y también una va a ayudar a buscar una causa más fina. Cuando uno busca la causa, en sí la encuentra. Ahora nosotros muchas veces tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el elemento o por qué esa causa se genera, ¿ya? Y eso hay muchas veces la disyuntiva, ¿ya? Yo soy más partidario de determinar las causas y luego empezar a buscar por qué esa cosa se genera. Y así empezamos a hacer un trabajo mucho más complejo y mucho más completo en realidad. Hay otra metodología de investigación de accidentes que se llama Taproot, que es una metodología ya que es mucho más específica y que logra buscar no solamente la causa, sino que el origen real de esa causa. Es mucho más específica, es mucho más demorosa en sí, uno se demora una cantidad de días extra en hacerla, pero
te logra realmente determinar bien por qué ocurre un accidente, ¿ya? Ahora, el accidente grave en sí, vamos a tener 7 tipos, ¿ya? Ahora, la experiencia da que en la mayoría de los trabajos que nosotros vamos a realizar, exceptuando que ustedes trabajen en agricultura o trabajen en una empresa que aplica algún producto agrícola o sean buzos, en la práctica vamos a tener 5 que son los más recurrentes, ¿ya? Y en ese caso vamos a quitar nosotros lo que son condiciones hipovárica y sospecha de intoxicación aguda, ¿ya? Y esto hay que entenderlo así. La diferencia de un accidente fatal o grave versus todos los demás accidentes no es solamente en el modelo tipo de investigación que vamos a realizar nosotros, sino que también viene en todo el procedimiento que tiene que seguirse a la hora de poder dar el aviso respectivo a la autoridad pertinente, ¿ya? Ahora, si trabajamos en área minera, vamos a tener un ente más que agregar a la hora de dar el aviso, que es CERNAGEMIN. Y si estamos trabajando en área marina, o dentro de una playa, o cercano en un muelle, por ejemplo, también vamos a tener otro ente más que da aviso de que ocurrió en un accidente, ¿ya? Fatal o grave, que en este caso corresponde a lo que es la marina. Ahora, lo que tenemos que tener bien claro es que independiente del tipo de accidente grave, se da un aviso. Y en primera instancia vamos a tener que empezar a ver el tipo de accidente para poder dar respuesta a la definición que tenemos acá nosotros. Y eso hay que tenerlo bien claro, se tiene que hacer eso. Ahora, no es lo mismo la acción que va a provocar, por ejemplo, una maniobra de rescate a maniobra de reanimación. Son cosas distintas. Y lo que es reanimación técnicamente, o sea, netamente lo que dice acá es para poder revertir un paro cardiorrespiratorio. Ahora, maniobras de rescate van a ser un poco diferentes ya en este ámbito. Ya. El A, si provoca de forma inmediata una pérdida o amputación de cualquier parte del cuerpo, se entiende por sí sola. O sea, aunque tú pierdas, por ejemplo, esta sección del dedo meñique, solamente por perder eso, ya automáticamente vamos a tener un tema de un accidente fatal, o sea, un accidente grave, que va a estar bajo esta causal, ¿ya? Ahora, maniobras de reanimación. Imaginemos que un trabajador está trabajando en altura y se cae. Y uno va a ver qué sucede, y uno verifica que el trabajador no está respirando, no tiene pulsaciones, ¿ya? Y uno va a empezar a realizar una maniobra de una RSP, una reanimación cardiopulmonar. Ahora, o cardiorrespiratoria, que técnicamente es lo mismo. Ojalá nunca les toque tener que hacerlo, ¿ya? Porque no es muy agradable para uno hacerlo, ¿ya? Más que uno cuando lo está haciendo, siente cómo se va fracturando parte del esternón y parte de las costillas. Entonces hay que tener claro que cuando uno lo hace, el trabajador sí o sí va a tener fracturas, lo más probable que también puede llegar incluso a tener hasta una rotura o perforación en su pulmón. Entonces ahí también tenemos un tema con eso. En este caso, no tenemos una maniobra de rescate. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un trabajador cae y queda suspendido, queda colgando? En ese aspecto, tiene que hacerse un rescate, ¿ya? Y en ese caso vamos a tener un protocolo de rescate en altura. En la práctica, uno también cuando empieza a preguntarse, oye, el trabajo que estoy haciendo, dentro de las consecuencias, ¿se puede originar un accidente de este tipo, fatal o grave? ¿Ya? Es una de las preguntas que uno se hace. Y eso, desde un punto de vista, es muy importante cuando uno ya empieza a hacer todo el trabajo, que es la famosa identificación de peligros. ¿Ya? Si un peligro puede originar como consecuencia un accidente fatal o grave, ya automáticamente la evaluación de esto tiene que hacerse de manera exhaustiva, bien completa, ¿ya? Para poder dar respuesta a un elemento que vamos a ver un poco más adelante. Caída de altura, ya cuando una persona cae de una altura que desde el suelo a sus pies tiene una altura de 1,8 metros, ¿ya? Condición hipovárica, que en este caso son la gente que trabaja en buceo, intoxicación aguda de alguna persona que está manipulando algún producto agrícola o un fitosanitario, y la última, que se involucra un número tal de personas que afecte el desempeño normal de la faena. Un ejemplo de esto es también muchas veces en el rubro agrícola,
cuando hay alguna intoxicación masiva por la aplicación de algún fitosanitario. ¿Ya? Eso también hay que tenerlo bien marcado. El trayecto o el accidente de trayecto, ya que es otro tipo de accidentes. Recordemos que la ley de accidentes del trabajo, SMZ 44, entrega cobertura a los accidentes del trabajo, accidentes de trayecto, ¿ya? Y a las enfermedades profesionales. Y ya los accidentes ya empiezan como después a extenderse, a ampliarse en su concepto. El trayecto, uno siempre lo va a tomar como un trayecto directo, de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, o la casa-habitación. Ya, ojo, trayecto directo. O sea, trayecto directo uno también lo puede entender como una línea recta. Pero muchas veces eso es imposible. O sea, si por ejemplo uno trabaja en Vallenar y vive en Huasco, tú te vas a dar cuenta que el trayecto no es recto, va a ser un camino. Y un camino va a tener cuestas, curvas, pendientes ascendentes, descendentes, entre otras cosas. Entonces eso es muy poco probable. Incluso es más, si por ejemplo uno trabaja cerca de la Plaza de Armas y vive por ejemplo en Baquedano o en Altos del Valle, ¿ya? El camino hacia el trabajo nunca tampoco es recto. Por lo tanto, hay que entender también eso. Lo que sí tiene que ser racional y no interrumpido por razón de interés personal, ¿ya? O sea, que tenga algo lógico. La introducción de este trayecto, por lo general siempre se da cuando los papás van a dejar o buscar a los niños al colegio, ¿ya? Y eso es un tema también importante de tomar siempre en cuenta para el accidente de trayecto. Lo importante siempre es dar aviso que uno quiere buscar a un niño al colegio. Ahora, para que eso te en cuenta de que hay un tiempo extra desde el que tú sales hasta que tú llegas a tu casa. Lo que sí, chiquillos, es bien importante entender dentro del contexto del contrato de trabajo es el tema del lugar. Cuando el contrato de trabajo consigna el lugar, no solamente hace referencia al lugar donde tú estás trabajando, sino también al lugar donde tú vives, cuál es tu domicilio. Por lo tanto, también hay que tomar en cuenta de dar siempre el domicilio correcto en el que uno está viviendo, ¿ya? Para que la figura de accidente de trayecto pueda ser mucho más razonable. Cuando tenemos desplazamiento entre trabajos, de un trabajo A a un trabajo B, eso también se va a considerar como un accidente de trayecto, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo un trabajo A y un trabajo B y me accidento cuando voy del trabajo A al trabajo B, ese accidente en sí va a ser un accidente de trayecto. Lo que hace la diferencia es quién va a pagar u otorgar la prestación. En el fondo, qué seguro o qué mutualidad de las dos empresas que están trabajando va a hacerse cargo de la prestación médica y económica, ¿ya? En ese caso. Por lo tanto, ¿qué consigna dice la ley? Que hacia donde yo voy, la mutualidad de ese empleador se va a hacer cargo de entregar las prestaciones médicas respectivas. Ahora, una enfermedad profesional, ya que una enfermedad laboral causada de manera directa en el ejercicio de la profesión del trabajo y produzca incapacidad o muerte, ¿ya? Recordemos que el accidente de trabajo en ciertos aspectos nos va a hacer tener o perder la capacidad de ganancia por un periodo de tiempo que es lo que dure la licencia médica. Ahora, cuando tenemos una enfermedad profesional y produce una incapacidad, en la mayor cantidad de los casos va a producir una incapacidad permanente, no temporal. La temporal viene dada por la duración de la licencia médica. Si tú sigues teniendo molestias, se da la figura de un reingreso. Y ese reingreso hace de que tú seas nuevamente evaluado y lo más probable es que se te extienda el periodo de licencia. Por lo tanto, esa extensión del periodo de la licencia hace de que la capacidad de ganancia se sigue extendiendo por ese concepto. Ahora, cuando tenemos una incapacidad permanente, ya tú vas a tener un grado de pérdida de capacidad. Y eso puede ser o va a depender en realidad de la patología que tú tengas o de la consecuencia del accidente, en esos dos casos, y de lo que estime y define directamente en una comisión médica, ¿ya? La próxima semana, cuando veamos la tercera parte, ya un poco de lo que son las prestaciones económicas, nos vamos a dar cuenta de que la ley también va a configurar o va a mostrar ciertos elementos a considerar a la hora de que la misma ley entiende de que los procesos
no son cortos, ¿ya? Los procesos, por ejemplo, para que te puedan dar una pensión por invalidez, no duran 6 meses, a veces duran una buena cantidad de años, 2, 3, 4, 5 años. No es un proceso corto en el tiempo, ¿ya? Lo que sí nunca olvidar que el accidente del trabajo y la enfermedad profesional siempre tiene que darse en el contexto de la actividad laboral que uno o que tú desarrollas, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, las prestaciones médicas, económica y preventiva, son los 3 tipos de prestaciones que otorga o entrega o define de mejor forma la misma ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entendiendo esto, uno va a decir, vamos a tener prestaciones que van a ser preventivas, que van a ser en el lugar de trabajo, y vamos a tener las prestaciones médicas y económicas para un trabajador en el caso de que éste sufra un accidente. Vamos a entenderlo así. Ahora, las prestaciones preventivas también tienen que estar configuradas bajo 2 artículos que son bien potentes. El artículo 37 del 594, ¿ya? Y el artículo 184 del Código del Trabajo. Lo que sí también hay que entender algo, independiente de estos 2, empieza también a salir a la palestra el artículo 3 del Decreto Supremo 594. Y ese artículo establece algo muy potente, de que el empleador debe velar por la seguridad de los trabajadores, independiente si son de él o de una empresa contratista. Entonces, eso también hay que sumarlo un poco a este contexto. Ahora, lo que sí tenemos que entender acá, que el 37 que dice, suprimirse cualquier factor de peligro que pueda afectar la salud e integridad física de los trabajadores, debe suprimirse. O en español, debe eliminarse cualquier factor de peligro. O sea, por ejemplo, si tenemos mala luminosidad, colocado en la luz. En la práctica eso viene a suprimir. Oye, tengo una correa que está girando, colocamos una protección. Colocamos una protección, una barrera, así evitamos que los dedos puedan interactuar directamente con la correa. Luego tenemos el artículo 184, y este, a mi juicio, y al juicio de varios expertos, más varios colegas, nos dice esto: está obligado a tomar todas las medidas necesarias. Como yo les decía en el video, no necesariamente... Acá tenemos un tema. No me dice cuál, me dice todas las medidas. Y esto es bien complejo, porque a la hora de que ocurra un accidente fatal o grave, te van a preguntar a ti, oye, ¿y qué hiciste tú para tomar esto? Por eso que desde un punto de vista de lo que es la gestión del riesgo, y específicamente más la identificación del peligro, uno tiene que preguntarse, el trabajo que estoy haciendo, si llega a producir un accidente, ¿puede ser uno de estos o uno de estos? Uno se hace esa pregunta. Ya, la asistencia la coloco ahora. Apenas termina la clase las coloco chiquillos, así que no se preocupen. Eso es un error mío involuntario. ¿Ya? Ya, entonces chiquillos, ¿por qué nos interesa esto? Si yo detecto que el trabajo, el cual voy a hacer la identificación del peligro para reconocer y evaluar su riesgo, tiene esta consecuencia, automáticamente nos va a dar una directriz o un criterio cuando hagamos la evaluación de riesgo. En primera instancia, vamos a tener que identificar y evaluar sus riesgos igual. No tiene otra lógica, se tiene que hacer. Sin embargo, cuando evaluamos los riesgos, vamos a tener que tomar un criterio en el cual el riesgo nunca va a poder ser mínimo, ni ser cero, ni ser bajo, ni medio. Siempre tiene que ser alto. Por un tema legal, por un tema de la evaluación que se deba hacer. Bajo este mismo artículo, dice todas las medidas necesarias para proteger eficaz la vida y salud de los trabajadores, manteniendo condiciones adecuadas de higiene y seguridad, y a su vez los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Y acá tenemos bien claro, o sea, implementos necesarios no va a ser solamente, por ejemplo, el tener un elemento de protección personal, sea, por ejemplo, un
un respirador como este, que es un respirador con un filtro P100, ¿ya? Que es un filtro para polvos. O entregar un casco o un lente, sino también, por ejemplo, si vamos a tener alguna sustancia química en el ambiente, en una porción respirable, colocar un sistema de extracción de aire. Eso también va a ser una medida para implementar, ¿ya? O sea, no solamente trabajar directamente en la persona o en el trabajador, sino que trabajar en el ambiente de trabajo, ¿ya? Y recuerden que ese es uno de los objetivos también de la ingeniería industrial. Ahora, cuando el organismo administrador empieza a ver ciertos temas, o la prestación de este tipo, la prestación preventiva, ¿ya? La va a trabajar bajo dos perspectivas. La primera en asistencia y la segunda en asesoría, ¿ya? Asistencia conforme a la necesidad de capacitación de la entidad empleadora, o sea, si yo, por ejemplo, necesito una capacitación de primer auxilio, de uso y manejo de extintores, o voy a tener un comité paritario, que eso vamos a verlo en la segunda unidad también, debo tomar en cuenta esto, ¿ya? Ahora, también asesoría en cómo eliminar o el control de las causas de los accidentes del trabajo en las enfermedades profesionales. O sea, cuando yo ya empiezo a identificar también lo que puede pasar, ¿ya? Y empiezo de una forma u otra a hacer una caracterización del peligro, ¿ya? Para que también lo tengamos bien claro. Ahora las prestaciones médicas son las que va a recibir el trabajador cuando él obtiene una enfermedad profesional o sufre un accidente del trabajo, ¿ya? Y van a entregarse mientras él tenga las secuelas. O sea, si por ejemplo tuve una fractura, un E15, y me dan una cantidad de días, y yo sigo sintiendo molestias, nuevamente ingreso a la mutualidad, me van a evaluar, y lo más probable es que me den más tiempo de licencia y me amplíen o me den más tiempo de terapia, por ejemplo, fisioterapia. ¿Ya? Ahora, el sistema mutual en Chile, en lo que es la prestación médica, son de muy buena calidad. O sea, la rehabilitación que te hacen, todo lo que es terapia, por ejemplo, si sufriste un accidente grave, lo que es terapia psicológica, en todos los tipos de terapia son muy buenas, ¿ya? No tiene que envidiar a ningún sistema de salud, o sea, trabajan realmente médicos bastante buenos, ¿ya? Y de hecho en muchos lugares trabajan prácticamente uno de los mejores médicos que hay en Chile, en lo que es, por ejemplo, la parte traumatológica. Ahora, si tú has sufrido un accidente del trabajo o te diagnosticaron una enfermedad profesional, tienes un derecho de manera gratuita y te va a entregar estas prestaciones. Lo que atención médica, quirúrgica, hospitalización, medicamentos, rehabilitación física. Y si tú no puedes trasladarte por tus propios medios o no los tienes, el mismo sistema te va a entregar un gasto para traslado o te va a proporcionar el traslado. Sin embargo, eso se tiene que avisar. Ya, chiquillos, les voy a dejar de compartir esto, ya, y la idea es que les voy a desbloquear los micrófonos para ver si tienen alguna pregunta. Que recuerden que el objetivo de hacer una clase y hacer una conferencia en vivo al día siguiente es que ustedes pregunten. Profe, a mí no me quedó claro las prestaciones médicas. Ya, mira, por ejemplo, ya, imaginémonos que tú, durante tu trabajo, te da de fracturas, ¿ya? Esa fractura, ¿qué va a implicar, por ejemplo? Que tú tengas que recibir, en primera instancia, una evaluación médica, ¿ya? Segunda instancia, lo más probable es que te digan, ¿sabe qué? Usted va a tener que tener un reposo y un yeso, por ponerte un ejemplo. Ya, desde que tú ingresas para que el médico te vea, hasta que te colocan el yeso, por ejemplo, y después te sacan el yeso y tú vas a terapia, todo eso implica un gasto médico para ti como trabajador, ¿ya? Pero ese gasto médico, como fue producto de un accidente del trabajo, no viene a que tú lo pagues, ¿ya? Porque esa prestación médica ya está pagada dentro de lo que establece ¿cómo se llama? De lo que establece de las funciones de lo que tiene que hacer la mutualidad, ¿ya? Está definido por ley eso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe. ¿Sí? Se me queda un poco más clara. Ya. Mira, otro ejemplo, ya.
tú sufriste una fractura, ¿ya? Una fractura expuesta, por ejemplo, y una rotura un poco más compleja. Quizá eso requiera una cirugía, que te coloque una placa, ¿ya? Para que el hueso pueda soldar, y después seguir toda la rehabilitación. Todo ese evento completo está cubierto por el seguro. O sea, tú sufres el accidente, pero tú no vas a pagar nada por todo el tratamiento médico que tú vas a sufrir. Y te van a dar en realidad. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, nadie me ha dicho qué pasa si, por ejemplo, ocurre un accidente, a mí me van a rescatar, una ambulancia, un equipo de rescate, y yo soy de una mutualidad, pero sin embargo, otra mutualidad tiene un hospital más cercano. La pregunta es, ¿me puede atender? Aunque sea yo de otra mutualidad. Yo creo que sí, por ética, ¿o no? Mira, más que por ética, te van a atender igual, porque en ese aspecto tu vida corre riesgo, ¿ya? Y quizás el traslado a otro hospital más lejano va a poner más complejo que tú recibas que pues, en el fondo la capacidad de sobrevivir no se disminuya, ¿ya? Cuando uno sufre un accidente, en las primeras instancias se habla de sobrevivir, de sobrevivencia, ¿ya? Y en ese aspecto te van a atender igual, te van a hacer todo el tratamiento. Sin embargo, el pago de esa prestación lo van a ver o conversar después entre las mutualidades, o entre el hospital y la mutualidad que está trabajando, o que hizo en el fondo hizo la prestación. ¿Ya? Chiquillos, ¿qué otra pregunta más tienen? Profe, y de las prestaciones, ¿Económica? No escuché bien. ¿Qué tipo de las prestaciones? prestaciones económicas, La económica la vamos a ver la próxima para semana, que no- porque es un poco más largo. Ya, de hecho, la próxima unidad viene prestación económica y uno o dos elementos más que hay que conversar con respecto a eso. Lo que hoy día vimos, en el fondo de la prestación, tipo de prestaciones. No vimos bien cómo esto funciona en sí. A nosotros nos interesa saber qué prestaciones hay y qué es lo que cubre. Pero cómo funciona, eso ya es un tema interno que tienen las distintas mutualidades. Chiquillos, ¿qué otra pregunta más tienen ustedes? Yo, o sea, Dígame, más Consuelo. que nada entré un poco atrás a la clase. ¿Mm? Las prestaciones tiene que ver todo lo que es terapia, yesos, operaciones, Todo eso. Todo eso. O todo en sea, general. todo en general. Mira, lo que pasa es que la ley tiene un espíritu, bajo ese punto de vista, que es que cualquier persona que haya sufrido un accidente, lo importante de la ley es que pueda recuperar, y no lo mismo o lo más parecido a la salud que tenía. Incluso es más, la misma ley entiende que si una persona sufrió, por ejemplo, la pérdida de una mano o de una parte de su cuerpo que es importante para trabajar, la misma ley, en el fondo, el espíritu que tiene es que el trabajador debe tener una rehabilitación y una reeducación para que en el fondo pueda seguir trabajando. Ya. Saben que esta ley no es mala para nada, para nada, para nada. O sea, las prestaciones que dan no tienen que incluir a nada. Y de hecho el sistema mutual, como está establecido bajo la ley de accidente del trabajo en Chile, es un sistema que ha servido de modelo para otros países. O sea, hay mutualidades en las cuales van a tener una mayor cantidad de traumatólogos, por ejemplo, que se especializan en la parte traumatológica, y que su clínica o su hospital propio tiene esa característica. Y tienen traumatólogos que atienden a los futbolistas, que no tienen que enviar a nadie en cuanto a la prestación médica en sí. Cuando el concepto ahora de prestación médica no es solamente que el médico te vea te haga un examen, sino que implica todo lo que es terapia, todo lo que es la entrega de medicamentos, entre otras cosas. ¿Ya? Para darle como una vuelta a eso. Y si tienes que tener cirugía, lógico, te pagan la cirugía. Y ahí me quedó más claro, profe. ¿Sí? ¿Qué más, chiquillos? Por favor. profe, y por ejemplo, en las prestaciones preventivas, ¿Mm? siempre tiene que estar configurada en el artículo 184 del empleador. No necesariamente. O sea, a ver, una cosa es la prestación, la actividad que va a hacer la mutualidad para con la empresa, ¿ya? Y otra cosa es lo que establece el Código del Trabajo en su artículo.
O sea, lo que versa directamente el artículo es que el empleador está obligado a tomar todas las medidas. O sea, el empleador, él debe tomar las medidas. No te dice que la mutualidad. Ahora, si tu empleador tiene duda de cómo implementar las medidas, la mutualidad te va a asesorar, te va a ayudar en cómo tú debes implementarlas. La mutualidad no te las va a implementar ella. ¿Ya? Pero, por poner un ejemplo, yo, empresa, necesito un curso de primer auxilio. ¿La mutualidad me lo puede hacer? ¿Me lo puede entregar? Sí. Yo creo que sí. Sí, de hecho lo va a hacer. Ahora, muchas veces las mutualidades van a entregar a ti un programa de capacitación abierto, que es una capacitación que puede asistir cualquier trabajador de las empresas que estén con esa mutualidad. Sin embargo, yo como empresa puedo solicitar un curso privado, ¿sí? Lo puedo hacer. Lo más probable es que le digan, ya, perfecto, usted quiere un curso privado, ok, se lo vamos a entregar, pero usted tiene que proporcionarlo el espacio físico, por ejemplo, el lugar donde hacer la capacitación. Y un mínimo de personas también. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Por mi parte no, profesor. Entonces recuerden, tienen ya las dos presentaciones, tienen ya los dos videos. Este video lo va a subir en el curso de día, tarde, mañana en la mañana, ¿ya? Y empiecen a estudiar porque ya a partir de la próxima semana va a estar disponible, cuando terminemos la tercera sesión, va a estar disponible el control que corresponde a las evaluaciones del segundo orden, ¿ya? Las evaluaciones de conocimiento de módulo, por si acaso. Ya, chiquillos, si no tienen más duda o consulta, lo dejamos hasta acá. Que tengan muy buen día. Ah, y la asistencia ya la coloqué por si acaso para que se pueda marcar. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.